Bueno, hoy fue así rapidito en la noche de hoy, donde vamos a realizar nuestra conferencia de esta noche con el doctor Andrés J. Acero, en la cual nos trae... Que se me cayó aquí, me dan una disculpita. ¿Qué se debe? El tema de esta noche con el doctor Acero es: ¿qué debemos tener en cuenta frente a los procesos de fiscalización por la restitución de los subsidios en la emergencia sanitaria? De todas maneras, siendo las 7:06, que ya hemos esperado un ratito más que lleguen más colegas a la sala, hoy 20 de septiembre del 2023, damos inicio a este importante tema para que nos actualicemos y miremos cómo estamos con este proceso. Mi doctor Acero, como siempre, usted bienvenido a esta sala virtual, donde siempre nos deleita con sus temas de actualidad y que lo escuchamos atentamente para que estemos actualizados. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora Marianet, por la invitación. Como siempre, usted abanderada en estos temas que son tan importantes para la comunidad, para todas las personas que hacemos parte de este grupo de formación que permanentemente está desarrollando a través de su canal. Bueno, yo hoy desde una nueva perspectiva, viendo este ejercicio relacionado con las responsabilidades que se tienen frente a los aportes al sistema de la protección social, pues sí quiero como contarles un poco esa óptica de lo que es clave que ustedes tengan presente frente a estos procesos que hoy en día está adelantando la unidad de gestión pensional y para fiscales. Y digo desde esta nueva perspectiva porque pues ya con la doctora María Jenny hemos hablado desde hace un mes larguito. Dejé de hacer parte directa de la entidad, de la unidad de gestión pensional y para fiscales, y pues ahora estamos apoyando a las organizaciones, apoyando a las empresas y de una otra forma viendo cómo poder apoyar dentro de toda esta gestión relacionada con los aportes al sistema de la protección social, con ese adecuado, completo y oportuno pago de aporte. Así es, mi doctor Acero, usted sí será siempre bienvenido en las organizaciones y más que todo aquí en la nuestra, en Cali, donde usted siempre se ha sentido como en casa. Como se lo dije, de todas maneras, su grata y gran experiencia que ha tenido en la entidad para el servicio de todos nosotros, y bienvenido como siempre. Bueno, eso, doctora María. Entonces vamos a hablar un poco de estos procesos de restitución. Efectivamente, recordando que estos procesos o estos apoyos que fueron entregados con ocasión de la emergencia sanitaria tenían una particularidad muy especial, y era una finalidad principal, que era la de proteger el empleo formal. Ese fue el propósito con el que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, crea estos programas y les da los reviste de esa importancia para poder garantizar que esas personas, que esos empleadores fueran personas naturales, personas jurídicas, pues pudieran de una u otra manera verse beneficiados de esos recursos y de esa forma lograr garantizar ese ingreso que de una u otra forma se estaba perdiendo con la caída pues ocasionada por la emergencia sanitaria. Entonces,
pues, ¿qué se tenía que hacer en su momento? Pues, simple y llanamente hacer una postulación, simple y llanamente manifestar que se cumplía con unos requisitos y esa manifestación hacerla a través de una certificación, ¿cierto? Entonces, pues fue un programa o unos programas, porque podemos aquí hablar de 3 programas bien importantes, que era el PAEP, el conocido como el PAEP, que era el programa de apoyo al empleo formal, el programa PAP, que era el programa de apoyo al pago de la prima, y el programa de apoyo a las empresas que se vieron afectadas por el paro nacional. El PAEP, un programa que, de acuerdo con la información publicada por la UGPP en su página web, tuvo 142.999 beneficiarios, es decir, empleadores que se beneficiaron, fueron 143.000 prácticamente empleadores que se beneficiaron, que se postularon y se beneficiaron de ese programa. De esos empleadores que se beneficiaron, digamos que se protegió o se garantiza o recibieron subsidios por 4.151.000 trabajadores y desembolsó alrededor de 6.8 billones de pesos en ese programa PAEP. Recordemos que ese programa tuvo 2 momentos, uno que fue el PAEP general para todo el tipo de empresas y otro que estuvo concentrado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues podemos decir que un programa bien importante, bien interesante allí, que brindó un gran apoyo a un grupo importante de empleados. Por otra parte, tenemos el programa de apoyo al pago de la prima, un programa que desafortunadamente no se aprovechó como se tenía que haber aprovechado. Y eso muestra la cantidad de beneficiarios que disminuyeron allí alrededor de 50.000 beneficiarios, ¿cierto? 50.000 empleadores que no cumplieron con o con esa postulación o con ese requisito para poderse postular a ese beneficio y pues los empleados que se beneficiaron pues, disminuyeron considerablemente, pues casi un 25% de los que se beneficiaron con el PAE y por ende pues se entregaron menos recursos, pero bueno, esto era también razonable porque el valor que se otorgaba de ese subsidio era mucho menor que el que se otorgaba por el PAEP, ¿cierto? El PAEP oscilaba entre un 40 y un 50% de un salario mínimo y el PAP pues solamente eran 220.000 pesos. El programa de apoyo a las empresas que se vieron afectadas por el paro pues se redujo significativamente o aún se redujo. Puede ser que efectivamente las empresas no tuvieron esa afectación con el paro nacional o puede ser que muchas no se enteraron que efectivamente había ese programa y que se generó esa ayuda. Y pues por ende solo 12.600 empleadores se acogieron al mismo. 3 programas que pues hoy en día algunos dicen, ¿por qué me postulé? Otros dicen, bueno, afortunadamente recibí esos recursos. Y otros dicen, otros sabiendo que no debían haberse postulado, pues se postularon y hoy están con la incertidumbre de qué hacer en esos casos. Entonces, recorramos un poquito esa normatividad específicamente del PAEF, un programa que, como les decía, tuvo varias modificaciones, un programa que nació en el 2020 con ocasión de la emergencia sanitaria y nace con el pensamiento de proteger el empleo por solo 3 meses, perdón, mes de mayo, junio y julio. Sin embargo, pues con ocasión de la emergencia sanitaria que se sigue, que se seguía ampliando, entonces se amplía este programa hasta agosto y después con la situación tan compleja que seguíamos viviendo con la emergencia sanitaria a través de la ley 2060, se amplía hasta marzo del 2021. Ya en marzo del 2021, o más bien en septiembre del 2021, cuando se expide la ley 2155, se considera que se haga retroactivo ese programa desde el mes de mayo.
es decir que podríamos decir que casi abarca todo el año 2021 la posibilidad de acogerse a este beneficio y sin duda pues busca realmente establecer como esas garantías o esa posibilidad de que muchas más empresas logren obtener esos recursos que estaban establecidos. Por otra parte, el programa de apoyo al pago de la prima, un programa que inicialmente con el decreto 770 se da para el mes de junio, con una condición específica y es que se entreguen los recursos, o más bien que se pueda pagar la prima hasta el mes de diciembre del 2020, ¿sí? Este programa tiene una particularidad y es que sabiendo la situación apremiante de los empleadores en que no muchos estaban dejando de tener flujos de caja, pues se le dice, oiga, incluso reciba el apoyo de los 220.000 pesos y comprométase que si no puede pagar la prima, como lo establece la ley, que es hasta para el mes de junio, pues por lo menos se comprometa a que antes del 20 de diciembre usted pague la prima a sus trabajadores, ¿sí? Pero postúlese a este programa, reciba esos recursos y luego pues tírelos a sus trabajadores. Luego con la ley 2060, pues se dice, oiga, miremos para diciembre y también creemos ese apoyo para el mes de diciembre del 2020 para el pago de la prima. Entonces, se puede decir que para esos dos periodos de junio y de diciembre, pues se da ese apoyo de los 220.000 pesos para esos grupos de trabajadores que cumplían este. Eso, pues digamos que es importante tenerlo en cuenta porque este programa, pues estos programas de una otra forma, hay delgadas líneas que tenemos que tener presentes si en algún momento somos requeridos por la UGPP para que hagamos esa restitución de esos recursos. Y en ese sentido, pues también es importante tener claro esto de cómo funcionó el programa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hoy en día nos están evaluando desde la UGPP, si nos toca hacer una restitución de esos recursos, una restitución de esos dineros que nos fueron entregados, es saber cuándo nos desembolsa el banco. Entonces, podríamos llevarnos a unas grandes confusiones dentro de todo este ejercicio, porque si yo parto de la fecha en la que me postulé al programa, pues puede ser que yo esté asumiendo el pago de intereses de forma inadecuada, como también puede que yo empiece a hacer cuentas desde los tiempos que estaban establecidos en las resoluciones o en los manuales operativos para el desembolso de los recursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba este programa? Y tengámoslo presente para que en caso de que nos pidan, oiga, denos el comprobante de usted cuando le fue desembolsado los recursos o denos el comprobante o el extracto donde usted demuestre que usted recibió los recursos en una fecha específica, pues usted sepa más o menos cuánto tiempo tiene que contar para poder saber eh, eh, cuándo más o menos fueron desembolsados los recursos, si no lo tiene presente, ¿cierto? Pues muy seguramente ya lo tendría contabilizado, pero si no lo tiene presente, dónde fue el extracto, en qué periodo fue, pues más o menos las fechas, eso le puede servir. Entonces, era un programa que el empleador se postulaba, ¿cierto? Había unas fechas definidas para esa postulación. Posterior a esas fechas, a ese cierre de esas fechas, empezaba o sea, la entidad financiera donde ustedes se postulaban, remitía esa información a la UGPP. ¿Para qué? Para que la UGPP empezara a validar y analizar por cuántos trabajadores usted podría recibir subsidios. Eso es lo que se llamaban emitir un concepto de conformidad. Entonces, la UGPP revisaba por cuántos trabajadores le iba a otorgar ese subsidio
y en ese sentido, pues él le pasaba una cuenta de cobro al banco diciéndole, oiga, señor Bancolombia, señor Da Vivienda, señor Caja Social, cualquiera de los bancos del sistema financiero, esta empresa cumplió para tener derecho a 50 subsidios. Entonces, tiene 50 conceptos de conformidad. Si habían ya factores diferenciados de hombres, mujeres, pues entonces había que discriminar por cuántos hombres, por cuántas mujeres tenía ese derecho a recibir ese subsidio. Y esos recursos, entonces, la entidad financiera generaba una cuenta de cobro y le decía al Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda le decía, oiga, señor Ministerio de Hacienda, yo necesito tantos subsidios para que usted me los gire. Todo esto tenía unos tiempos definidos en el manual operativo, pero ¿qué no tenía un tiempo definido? El tiempo entre lo que el Ministerio de Hacienda recibía cuenta de cobro y cuando le desembolsaba al banco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí podemos tener un lapso de una semana, 2 semanas, más o menos, en que se demorara el Ministerio de Hacienda en girar los recursos a la entidad financiera para que la entidad financiera, dicen los manuales operativos de estos programas, entre el día hábil o máximo los 2 días hábiles siguientes estuviera desembolsando o disponiendo los recursos en la cuenta de los clientes, del empleador que era postulante. Entonces, en ese sentido, si vemos, es un ciclo, ¿cierto? Es todo un ciclo el que va en este proceso y es lo que se tenía que garantizar por parte de, la entidad financiera, que los recursos fueran desembolsados en una fecha cierta y que usted tuviera conocimiento de ese desembolso de esos recursos, porque muy seguramente la entidad financiera tendría que haberle enviado un comprobante en el que le estaba informando de ese desembolso. Esa es la fecha en la que se desembolsan los recursos, en la fecha cierta, es una fecha clave que tenemos que tener siempre presente en caso, como lo decía ahorita, que por X o Y circunstancias nos exigieran que tendríamos que hacer una restitución de esos recursos. Entonces, esas fechas de postulación, pues más o menos esos ciclos de postulación fueron así, ¿cierto? Entonces, para el de mayo se hizo entre el 22 y el 29, ¿cierto? Y aquí hay una particularidad especial. Para las postulaciones de septiembre, octubre y noviembre, el ciclo de postulación fue exactamente el mismo, es decir, tanto digamos que para esta de septiembre, octubre y noviembre, y para enero y diciembre, diciembre y enero del 2020 y enero del 2021, los ciclos o las fechas de postulación pues fueron las mismas, ¿sí? Aquí para septiembre, octubre y noviembre, del 19 al 26 de noviembre, y para diciembre y enero, del 7 y el 18. ¿Qué puede pasar o específicamente qué pasó en estos periodos? Esa es otra, digamos que una alerta que tenemos que tener aquí presente. Que es posible y puede ser que si a futuro nos requieran por parte de la UGP porque nos digan, oiga, es que usted se postuló para octubre, ¿cierto? Donde tenía que haber comparado los ingresos de septiembre del 2020, y ahorita los vamos a ver con otro periodo, pero resulta que usted en el formulario usted marcó fue septiembre y, perdón, usted marcó octubre, pero resulta que yo le comparé yo pensé que usted quería comparar los ingresos de septiembre y resulta que usted quería comparar los ingresos de octubre. Es decir, que usted debió haber marcado el mes de noviembre. Esas confusiones que se generaron específicamente en este lapso de tiempo, pues tenemos que observarla y tenemos que tener mucho cuidado, porque si ese fue el error que se me generó en su momento, porque yo en vez de haber marcado noviembre, marqué octubre, que yo quería comparar era los ingresos de octubre, ¿cierto? Digamos que como coloquialmente se dice, se me fueron las luces y marqué fue el mes de octubre, entonces en ese caso tengo que advertir esa situación, ¿sí?
Y tengo que advertirla, ¿por qué? Porque podríamos decir allí que fue un error involuntario, ¿cierto? Yo no tenía la intención de cometer el error, pero lo cometí. Entonces, en ese orden de ideas, pues debería haber una posibilidad para que esto sea subsanado. Y eso pues tendré que argumentárselo en su momento, en el momento en que yo sea requerido, pues tendría que argumentárselo a la UGP. ¿Para qué? Pues para que se evaluara efectivamente si procedía o no procedía. Ahora les voy a decir qué debería ser adicional en este caso. Pero digamos que eso es lo importante, entonces tener muy claros estos ciclos de postulación, tener muy claro cuándo fue que yo me tenía que, cuándo era que yo me tenía que haber postulado y para qué periodos me postulaba, pero qué periodos eran los que tenía que comparar. ¿Por qué? Porque ahí es a donde nos pueden hacer alguna mella de que nos digan, oiga, es que usted se postuló para un periodo en el que no cumplió y usted diga, no, pero venga, ¿cómo así que yo me postulé para, yo tenía que ir a mirar los ingresos de septiembre? Yo sabía que para septiembre no cumplía, pero para octubre sí, yo quería era postularme para octubre. Ah, ok, entonces pues toca advertir esa situación porque es un error frecuente que se nos puede generar. Entonces, ¿qué es lo que nos iba a mirar la UGPP? Y digamos que esto es clave que lo tengamos también presente porque la UGPP nos puede mirar cosas distintas, ¿sí? La UGPP nos puede mirar, nos miró unas cosas en un momento, en una validación que se hizo en el momento de la postulación, la entidad financiera hacía unas validaciones, también la UGPP pues validaba otras cosas también claves, ¿cierto? Y eh, luego la UGB pues me está validando otros. Entonces, hoy en día, ¿qué me está validando la UGB? Pues me está validando que yo haya pagado los salarios, que fue algo que yo certifiqué, y que yo haya disminuido el 20% más de esos ingresos. Lo otro ya me lo validó, lo otro ya no tendría por qué hacerme ninguna exigibilidad, por ejemplo, por decir que, oiga, es que usted eh, era una persona políticamente expuesta. Pues se supone que esa validación se debió haber hecho en su momento cuando se hizo la postulación y si yo estaba dentro del listado de personas políticamente expuesta, pues no me tenía que haber validado el subsidio. Si se pasó de pronto alguno, ¿cierto? Entonces, en ese caso excepcional, sí, podrían, pero con una justificación específica. Pero la generalidad es que eso no debió haber pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me hicieron esa revisión previa. Por ejemplo, que estar al día en los aportes a seguridad social del mes anterior al que me estoy postulando. Pues es evidente que yo tenía que estar al día y tenía que haber pagado toda la seguridad social porque no me hubiese podido haber postulado y no hubiese podido haber recibido los recursos. Entonces eso ya se validó, ¿cierto? Estar al día en el pago de la seguridad social del mes de marzo. Digamos que ya se revisó, ¿por qué? Porque ya apareció una planilla en el caso de las postulaciones del PAES, ¿cierto? Digamos que ya apareció una planilla. Puede ser, y eso es una excepcionalidad que puede suceder, que a futuro un empleador diga, oiga, si yo pagué solo en marzo 30 trabajadores, pero me hicieron falta pagar 100 trabajadores que no tenía. Y aprovechó esa situación para pagar. Se pensaría que eso no debía haber pasado, pero si puede hacer en algún momento, pues la UGPP hacia futuro podría estar a validar. Pero principalmente, ¿qué nos están revisando? Nos están revisando que tengamos una disminución del 20% más de los ingresos y que estemos al día en el pago de los salarios. ¿Qué se iba a mirar frente a la disminución de los ingresos? Pues que por cualquiera de los métodos que usted haya aplicado, pues efectivamente haya cumplido con esa disminución del 20% o más de la totalidad de los ingresos, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente porque lo que nos habla la disposición es que haya sido de la totalidad de los ingresos. Aquí tenemos problemas en cuales que yo personalmente he identificado con algunos personas que me han pedido que los eh, revise, y uno dice, ¿cuáles son los errores frecuentes? Pues los errores frecuentes es que no tomó la totalidad de los ingresos. Por ejemplo, tomó los ingresos operacionales,
pero no tomó los ingresos no operacionales. O tomó los ingresos de un centro de costos, pero no el de otro centro de costos. O de una actividad, porque tiene múltiples actividades, y entonces el de unas actividades sí lo tomó y el de otras actividades no lo tomó. Entonces esa situación, pues sin duda puede generar que efectivamente se esté generando esa inconsistencia en ese paso. Luego lo otro pues que se iba a mirar era que esa disminución si diera y si fuera superior al 20% más de los ingresos del periodo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pasaba? Por ejemplo, habían dos métodos, ¿cierto? Habían dos métodos que fueron muy conocidos. Un método que decía, tome el mes inmediatamente anterior al de la postulación. Ustedes recuerden que hablábamos, por ejemplo, si me postulé para el mes de octubre, el mes de 2020, el mes inmediatamente anterior era septiembre del 2020, ¿cierto? Y compare ese mes de septiembre del 2020 con el mes de septiembre del 2019. Pero aquí hay una excepción para dos periodos específicos que son enero y febrero del 2021. Para esos dos periodos, para la postulación de enero y febrero de los meses de enero y febrero del 2021, que correspondía a la postulación de febrero y marzo del 2021, esos meses de enero y febrero del 2021 se tenían que comparar con el mes de enero y febrero del 2020, ¿sí? Separadamente. O sea, si yo iba a postularme para el mes de febrero, mes de postulación febrero, miraba el mes anterior, que era enero del 2021, y lo comparaba con enero del 2020. Y para marzo del 2021, lo miraba el mes de febrero del 2021 y lo comparaba con febrero, del 2020. ¿Por qué para esos dos únicos periodos se salta la regla del 2019? Porque para estos dos periodos, enero y febrero de 2020, pues eran periodos en los que no había pandemia. Entonces, yo sí podía hacer ese ejercicio con el mes anterior. Esto tiende a confundir, ¿por qué? Porque el método número 2 me dice, tome el promedio contable el promedio de los ingresos contables de enero y febrero del 2020 y compárelo contra el mes de postulación. Entonces, si yo me iba a postular para abril del 2020, pues tenía que postular abril del 2019, mirar cuál era esa comparación, y abril del 2020 con el promedio de enero y febrero del 2020. Esos son los dos métodos de comparación que me decía la norma, ¿cierto? Y yo, ¿cuál tenía que escoger? Cualquiera de los dos, el que estuviera más lejano. Ahora bien, tenemos una gran ventaja aquí, es una invitación que yo siempre les hago, y es, si hoy usted lo están requiriendo porque presuntamente usted no cumplió, por ejemplo, con este método 1, pues haga el ejercicio con el método 2, que si cumple, pues lo que se ha establecido por parte de la UGFP y lo que está aceptando es que si cumplió por cualquiera de los dos métodos, lo importante es que haya cumplido, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que estemos siendo requeridos, porque por el método 1 no cumplimos, pero en la prueba que se hace, pero resulta que por el método 2 sí cumplíamos. Sí, claro, que yo había marcado el método 1 inicialmente, ¿por qué? Porque aparentemente estaba más lejos del 20% y el método 2 estaba más cerquita al 20%. Pero resulta que es que aquí a mí se me había olvidado, por alguna circunstancia, tomé mal el dato del 2019 y no eran 235, sino 85. Entonces, no, pues me daba incluso, era que no había disminuido, sino que había aumentado. Pero con el promedio de enero y febrero, sí, sí lo cumplía. Entonces, puedo desplazarme hacia ese otro método. Lo importante es que sí haya cumplido con esos requisitos que estaba allí establecido. Recordemos esto, es de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables, con esa realización, ese reconocimiento del ingreso. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que la UGBP, lo vamos a ver más adelante, para comparar, para analizar, lo que hace es mirar mirar la información tributaria, ¿cierto? Entonces, como me está mirando la información tributaria, pues para todos es conocido,
que entre lo tributario y lo contable pueden haber algunas diferencias temporarias, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido, pues yo sin duda voy a tener que hacer esa, digamos que ese ejercicio de validar esa situación. Entonces, ténganlo ahí presente, ténganlo ahí pendiente. ¿Por qué? Porque esa es una de las validaciones que nos están haciendo. Recordar cómo se validaban cómo se determinaba el número de beneficios que yo iba a recibir por los trabajadores que iba a recibir. Pues había unas comparaciones para el programa de apoyo al empleo formal PAEF, inicialmente, que es el que está aquí marcado con este 1, se comparaba siempre con febrero del 2020, pero para el PAEF micro y pequeñas empresas había un criterio adicional, que es que a marzo del 2021 no hubiese tenido más de 50 trabajadores. Entonces, digamos que esa era una validación adicional. Pero en la generalidad, pues lo que se hacía era comparar el número de trabajadores del mes inmediatamente anterior al de la postulación con el mes de febrero del 2020. Yo les decía ahorita que, por ejemplo, en estos meses de octubre, noviembre y diciembre, septiembre, octubre y noviembre, estas postulaciones que se dieron en la misma fecha, había que tener cuidado con algo, y que era que si yo, por ejemplo, marqué octubre, pero tenía que haber marcado noviembre, porque quería postular con mis ingresos de octubre, entonces, ¿qué pasa? Que usted, la invitación es a que valide para ese mes de noviembre, o sea, esa postulación para ese mes en el que realmente le tenían que mirar, porque lo que hicieron fue mirarle la planilla de septiembre. Como puso octubre, entonces le miraron la planilla de septiembre, ¿cierto? Entonces, usted lo que tiene que mirar es comparar ese ejercicio de septiembre, cuánto fue los subsidios que le entregaron, y por octubre, cuántos subsidios le tenían que haber entregado. Y si a usted le entregaron más subsidios, ¿sí? Usted le entregaron más, usted recibió, por ejemplo, 60 subsidios por septiembre, pero resulta que usted ya octubre y usted no tenía que recibir 60, sino que tenía que recibir 55, pues ¿cuál es la invitación? A que restituya los 5 subsidios por los que no tenía derecho. Si por el contrario usted en octubre tenía que recibir más subsidios, pues ya usted sabe que no va a recibir más porque no le van a entregar más, pero no va a tener que restituir nada. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese ejercicio, y para ello pues es importante que se valide cómo fue o cómo era el proceso que estaba establecido para otorgar subsidios. ¿Sí? Entonces hacer esa simulación que debió haber hecho la UGPP, que hizo la UGPP, pero pues no para el mes de septiembre como la hizo, sino para el mes de octubre, y comparar contra los subsidios de septiembre para ver cuántos tendría usted que recibir. Entonces recordemos que puede hacer la UGPP dentro de esos 4 años que le dieron, o sea, luego del cierre de estos programas. O sea, ¿qué facultades le dieron a la UGPP? Entonces le dieron una facultad de fiscalización dentro de los 4 años siguientes a la finalización de los programas. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso, porque no es 4 años siguientes al momento en el que usted se postuló, 4 años siguientes al momento en el que usted le desembolsaron, 4 años siguientes digamos que al momento en que salió la ley. No, son 4 años siguientes al momento en que se determine que se cerraron los programas. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Cuando la UGPP emite la resolución de cierre de estos programas con el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Hacienda cuando emite esa resolución de cierre de los programas, y de acuerdo con esa fecha del cierre del programa, entonces a partir de ese momento 4 años. Es decir, ahorita, por ejemplo, ya estamos, y vamos a ver ahorita las fechas, ya estamos en esos 4 años de la fiscalización que puede hacer la UGPP. ¿Sí? Entonces, inició en el 2023, 2022 en algunos casos, 2023, es decir que más o menos esa fiscalización va a ir hasta el 2024, 25, 26, 27 más o menos, va a ir la fiscalización. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que
que si me fiscalizan mucho más adelante y no he observado bien, pues de pronto hay algún caso donde tengo alguna duda y me fiscalizan en 3 años y oh sorpresa, me encuentran que efectivamente tengo que restituir, pues el valor de los intereses moratorios, pues calculen ustedes el valor de los intereses moratorios de 3, 4 años, ¿cierto? Desde el momento en el que se desembolsó los recursos hasta el momento en el que yo los restituya. Entonces, esto, pues, con las tasas de interés que estamos Doctora hablando Cero, ahorita, ¿sí? doctora Cero, me hace una pregunta, y en esos estudios y todo lo que han hecho, muchas empresas están todavía sin hacer ese reintegro. Sí, digamos que pues, de los datos que son conocidos de la UGPP, se expidieron alrededor de 60.000 acciones persuasivas con indicios, potenciales indicios de no cumplimiento de la obligación. Entonces, pues casi la mitad de los beneficiarios de estos programas, pues tienen latente el problema, ¿no? Puede ser que hayan cumplido, pues muy seguramente la mayoría de ellos ha cumplido, pero si hay una población importante que posiblemente no cumplió y está esperando a ver qué pasa, ¿cierto? Digamos, una vez dice, no, yo no tengo la plata ahorita para restituir, entonces yo voy a esperar si me fiscalizan, pero el problema cuál es, que si me fiscalizan en 3 años, pues ya voy a estar adeudando ahorita las personas que tienen que restituir estos aportes. Si yo hago el cálculo de fechas de desembolso más o menos del 2020, finales del año 2020, que fueron varios desembolsos o comienzos del 2021, estamos hablando del 2021 intereses, 2022, casi ya 2023, 3 años con tasas de interés moratorio, que es como se liquidan estos intereses, tasas de interés moratorio casi el 40% efectivo anual en promedio, ¿cierto? Entonces, pues ya en 3 años ya estamos adeudando 120% en interés. Y pues eso ya es un problema serio, ya es un problema muy grande para una empresa que tenga que restituir 20 millones de pesos, tener que devolver los 20 millones más 3 años que dijimos que son el 120%, o sea, más 100, como más 24 millones de pesos más, o sea, tienen que pagar ya 44 millones de pesos, recibió 20 y tiene que pagar 44, más la sanción del 10%, No, pues eso es eso absurdo, ¿cierto? O sea, no salió buen negocio, doctora Cero, pero claro, también hay que tener en cuenta que muchas empresas de esas ya no existen. puede ser, claro, puede ser que algunas empresas se liquidaron, pues no aguantaron la pandemia y se liquidaron. Sí, ¿Y ahí qué va efectivamente. a pasar? Queda la deuda ahí sumando, sumando, Sí, sumando. sí, O sea, digamos que no, la empresa se termina, pero el representante legal sigue vivo. sí, pero digamos que ahí como bueno, ahí digamos que habría un incumplimiento porque recordemos que con la ley 18 y 19 del 2016 se advirtió que siempre que hubiese un proceso de liquidación forzoso o voluntario debía informarse a la UGPP, ¿no? Para ver si habían obligaciones, posibles obligaciones. Entonces, si una empresa se liquidó y no hizo este proceso, pues eh, podría allí estar eh, cumpliendo una parte normativa. Pero sí, sin duda, pues sí es un problema ahí latente, ¿no? Creo que por Eh, ahí preguntas. sí, nuestra colega Yulei hace esta pregunta. Dice, doctora Cero, si la empresa pidió realizar revisión porque los cálculos los hicieron bien, pero la UGPP insiste en que deben devolver los recursos, ¿qué se hace en esta situación? Pues mire, ahí digamos que puede haber pasado, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
¿qué pudo haber pasado? Que en esa fase de las acciones persuasivas que hizo la UGPP pidió una información que se detallara de una manera específica. Digamos que no era fácil si no se seguía con la ritualidad de la guía para el envío de la información. Digamos que no era fácil enviar esa información, algunos no hubo claridad en el envío de cómo se debía enviar esa información y eso ocasiona que como la UGPP lo que hizo en su momento fue crear como un sistema automático de validación de información, pero si la información no se enviaba bien, pues al momento de validar salía rechazo, entonces se generaba la reiteración de esa acción persuasiva. E incluso hasta el momento de decir, usted no cumplió y tiene que restituir. Pero ahí esa pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo la plena certeza de que sí cumplí con el requisito para hacer esa restitución, ¿cierto? Si yo cumplí con esa obligación perdón, con esa obligación del monto de la disminución del monto de los ingresos y por ende no tengo que hacer la restitución de los aportes, pues en esos casos, pues ya yo lo que tengo que hacer es enviar esas pruebas y esas evidencias a la UFP y colocar un derecho de petición para que, mire, o sea, si yo estoy seguro, estoy completamente seguro de que cumplí, pues envío un derecho de petición y le digo a la UFP, mire, ahí está mi información, ahí está todo, yo sí cumplí con el requisito, aquí le envío mis balances de prueba, aquí le envío toda mi información y esperar a que si el día de mañana inician un proceso de fiscalización, pues yo pueda soportar y sustentar eso. Porque digamos que acá lo importante es yo tener la certeza de que sí cumplí con el requisito. Si yo tengo la certeza de que sí cumplí con el requisito, pues ya no me tengo que preocupar por nada más. Digamos que ya tengo que estar tranquilo en que si me revisan el día de mañana, pues bienvenido sea, revísenme, que yo acá le tengo todos los soportes sustentados. ¿Mm? Entonces eso es un poco para la pregunta que nos hacía la doctora Yurley. ¿Sí ahí te quedó claro Yurley, ¿me satisfecha con la respuesta? ¿Desea alguna contrapregunta o qué? ¿Puede abrir micrófono si está presente? Claro que sí. Muchas gracias, doctora María Janet y doctor Andrés Acero. Sí, súper clara la pregunta. De hecho, también tenemos todo organizadito en la empresa porque pues asumimos el derecho de que si ellos estaban insistiendo, nosotros pedir que ellos nos visitaran, hicieran pues el debido proceso, ¿cierto? Entonces ahí claro. Sí quería como contactar si nos había quedado pues bien esa solicitud. Muchas gracias. Así es. Sí, lo único es que, digamos que si yo demando, o sea, yo demando o pido más bien, solicito una visita del PP para que me revise, entonces eso no va a pasar. ¿Sí? Eso no va a pasar porque pues hay como un repartidor automático de casos. Entonces, pues mi caso está ahí, ¿cierto? Y a medida que se van evacuando casos, pues el repartidor va asignando nuevos casos. Entonces, si llega mi caso, pues maravilloso. Puede ser incluso que pasen los 4 años y finalmente, pues no se alcanzaron a revisar todos los casos y pues bueno, listo, pues no se alcanzó a revisar todos los casos, ¿cierto? Puede pasar esa situación, ¿no? Digamos que de lo que tengo conocimiento, pues no está previsto de que eso suceda, pero podría llegar a pasar, por cualquier circunstancia podría llegar a pasar. Pero para ello, pues hay que estar seguros, o sea, como lo decía Yulei, pues sin duda alguna, pues hay que tener bien claro que sí cumplí, que incluí todos los ingresos, que no me puse a hacer depuraciones por allá raras, porque pues una vez dice, ay no, pero es que vendí una maquinaria y pues la maquinaria pues nada que ver, la maquinaria no fue un ingreso, ¿cierto? Pero usted lo reconoció como ingreso bajo el marco técnico normativo contable. Ah, lo reconoció como ingreso. Entonces, bajo ese hecho, pues usted ya tiene que, no cumplía con el requisito, ¿sí?
que, por ejemplo, un caso que le escuché a alguien un día que recibió, que llevaba en un pleito por un siniestro como 3 años y preciso en la pandemia le desembolsaron lo del siniestro. Y pues eso, claro, metía lo del siniestro, pues lo sacaba del beneficio. Entonces, él pues dijo, no, pues yo lo reconocí porque me tocaba reconocer el siniestro como un ingreso no operacional, pero, pero yo lo saqué pues para el cálculo, porque pues eso no fue ingreso del periodo. Eso era de algo, no, nada, usted lo reconoció en el periodo porque el norma contable así lo dice, entonces pues nada que hacer, usted perdió la posibilidad del beneficio. Eso digamos que sí es importante tenerlo presente porque puede ser que, que esa situación, al no ser considerada correctamente, pues termine excluyéndolo de los beneficios. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Entonces miren que aquí, por ejemplo, el PAES y el PAP, que fueron esos dos primeros programas, se dieron en el año 2020, pues para las vigencias 2020 y enero y febrero del 2021. Ese programa cerró el 8 de noviembre del 2022. Es decir, que después del 8 de noviembre del 2022 se cuentan 4 años, ¿cierto? O sea, al noviembre del 2023, al 2024, al 2025 y al 2026. Es decir, el 8 de noviembre del 2026 cierra ese programa. ¿Sí? O sea, se acaba la posibilidad de que la UGT fiscalice. El del paro, como fue solo 2 periodos específicos, ese cerró en abril 18 del 2022, o sea, incluso ese en abril del 2026, pues ya se cierra. Pero está el de PAES, micro y pequeñas empresas, que pues hasta hace un par de meses no había resolución, o todavía no se había dado la resolución de cierre de ese programa. ¿Sí? Entonces, recordemos que ese programa estuvo hasta diciembre del 2021, es decir, las postulaciones fueron como hacia mediados del 2022 y por varias circunstancias no se ha podido cerrar ese programa. Entonces, pues ya con la resolución de cierre de ese programa, que debe estar próxima a salir, si no es que ya salió a discusión, pero debe estar próxima a salir, esa resolución de ese programa, entonces tendríamos 4 años para contar a partir del 2023. Entonces, sí va hasta el 2027, muy seguramente el cierre de ese programa. ¿Qué pasaba dentro de ese lapso de tiempo? Que bajo la resolución 1323 se estableció un periodo de 15 meses para adelantar acciones persuasivas. Y esa acción persuasiva, básicamente lo que establecía era la posibilidad de hacer una restitución voluntaria sin intereses y sin sanciones. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque miren lo que dice el artículo 670, que es el que establece digamos que la esencia del por qué la CPP solicita esa devolución y cobra esos intereses y cobra esas sanciones. El artículo 670 dice que es una sanción por improcedencia en las devoluciones o compensaciones que aplicaron y pues toca hacer la analogía al subsidio. Entonces uno diría sanción por improcedencia en la recepción de los subsidios de los programas de apoyo al empleo formal PAEP, del paro o del PAEP micro pequeñas empresas, del PAP, del programa de apoyo al pago de la pensión. Entonces dice que pues cuando haya motivación para la devolución, se cobrará el 10% del valor devuelto o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente responsable en caso de que deba liquidar y pagar una sanción. ¿Sí? Entonces, el artículo 670 y la norma como fue contemplada dice que si al momento del cierre del programa, ¿sí? Hay lugar a esa restitución, pues aplique el artículo 670, es decir, que en ese momento
usted tendría que devolver, usted ya tendría que volver con sanciones y con interés, ¿sí? Pero bajo bajo esta resolución que fue pedida por la UGPP, pues lo que se dijo es, venga, a pesar de que usted ya tendría que volver con sanciones e intereses, yo UGPP le hago una acción persuasiva para que usted devuelva voluntariamente esos recursos y de esa forma, pues, solamente restituya el mismo valor que le fue entregado. Entonces, para esto tenían 15 meses después del cierre del programa. Entonces, ¿qué pasó acá? Que pues esos 15 meses, ¿sí? Si yo miro aquí eh, de abril del 2022, ¿cierto? Si yo establezco esos 15 meses desde el momento en el que se cierra el programa, pues hay un periodo ahí en el cual no me van a cobrar esa sanción, ¿cierto? Esa sanción en esos intereses. Hoy en día, pues ya básicamente podríamos decir que esos cierres ya se generaron, ya se dieron para los programas, ¿sí? Ya se cerraron esos programas y pues en ese sentido, eso para el PAEP, PAP y PARO, me están ya cobrando los intereses, intereses moratorios. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque sin duda alguna, pues eso ya nos va a generar aquí un problema. Y aquí se ve un pequeño error, porque aquí es 11 de noviembre de 2021. En el 2021 fue donde se cerró este programa. Y por eso es que al contar 15 meses, se contaría diciembre del 2022, 12 meses, diciembre del 2021, perdón, 12 meses del 2022, van 13, y en enero y febrero, es decir, a marzo del 2023, se acabaron esos 15 meses para poder devolver sin la obligación sin la necesidad de cobrar de pago de intereses y sanciones. Ya ahorita pues están cobrando intereses y sanciones. Y este que sí fue de abril del 2022, entonces pues digamos que se corre 5 meses, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio ya terminó, ya cerró el del paro, entonces hay que restituir ya. Y podríamos decir que haría falta lo de PAES, micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan esos 15 meses? Pues que ya hay que restituir con la sanción del 10%, como habla el artículo 670 del Estatuto Tributario, más los intereses morales, el valor es oneroso, como les decía ahorita. Si ya la UGPP me inicia un proceso de fiscalización, me identifica un pliego de cargos, entonces ya ahí no es 10%, sino el 20% que toca devolver. Y en caso que la UGPP identificara que yo falsifiqué documentos, por ejemplo, que falsifiqué la firma del representante legal para hacer la postulación, que falsificaron el certificado de existencia y representación legal, o que falsificaron las planillas integradas de liquidación de aportes, lo que haya sido. Ahí, en esos casos, se dará lugar a una sanción del 100% del valor a restituir más los intereses moratorios. Es decir, como les decía ahorita, si le dieron 20 millones y no, usted hizo una falsedad en los documentos para la postulación, entonces toca volver los 20 más otros 20 más los intereses de esos 20, o sea, prácticamente como 60 y pico millones de pesos habría que restituir, o sea, pero pues espera que eso no vaya a suceder. ¿Por qué me solicitaron información luego del plazo otorgado? ¿Por qué hubo esa solicitud de información? Porque resulta que la UGPP, como les decía, validó o tenía que entrar a validar si se habían pagado los salarios, si se había pagado la seguridad social del mes de marzo del 2021 y si se había pagado, si se había cumplido con la disminución de los ingresos. Eso básicamente es lo que origina que la UGPP exija más información. ¿Y de dónde nace esa acción persuasiva que me enviaron? Pues de un análisis que hizo la UGPP con el formulario 350, declaración de renta, que es el formulario de retención en la fuente
que presentamos mensualmente, donde reportamos los ingresos. Entonces, como se reportaban ahí ingresos, entonces efectivamente la UGP lo que hizo fue mirar, hacer las comparaciones y decir, no, este señor no cumplió, presuntamente no cumplió, entonces le exijo que me envíe la información para validar si sí o no cumplía. Entonces, ¿qué me decían en esa acción persuasiva? Pues primero que revisara los requisitos y si los había cumplido, que remitiera los soportes. ¿Cuáles eran los soportes que tenía que remitir? El balance de prueba bajo una estructura específica, ¿cierto? Y yo efectivamente con ese análisis yo decía, oiga, no cumplí, reintegré voluntariamente. Eso es lo que me dice la carta persuasiva. Después me enviaron una segunda carta persuasiva. Y en esa segunda carta persuasiva me decían, eran pues prácticamente lo dicho en la primera, si no se cumplían con los requisitos, entonces revisaran, no sé qué cosa, y me informaban cuál era el plazo del cierre de esa acción persuasiva. Entonces, para estas personas a las que les enviaron una acción persuasiva con una fecha específica, pidiéndoles la información total del balance de prueba, pidiéndoles todo, tenían una fecha anticipada a los 15 meses para el cierre de la acción persuasiva. Hay gente que, por ejemplo, la acción, los 15 meses que dijimos ahorita quedaban en marzo, hubo gente que en noviembre del 2022 ya le habían cerrado la acción persuasiva, es decir, ya desde ahí ya tenían que pagar intereses y sanciones. Entonces, pues, ¿qué debía hacer? Pues, efectivamente, pues, analizar si cumplía con los requisitos del 20%, dar respuesta a la acción persuasiva dentro de lo que estaba establecido, y si no cumplía con los requisitos, pues restituir. Eso era lo que había que hacer. No había que hacer nada más ahí con la acción persuasiva, pero como el caso que nos decía ahorita la doctora Yuley, pues hombre, si yo tengo seguridad de que yo había cumplido con los requisitos, pues tenía que insistir en que si había cumplido con los requisitos, tenía que volver a mirar si había cumplido con la información y volver a enviar esa información para que no quedara ahí dentro del radar del proceso de fiscalización. Entonces, pues, digamos que el recorderis de cómo era la disminución de los ingresos, ¿sí? Para febrero del 2021 con febrero del 2020 y ya para los demás meses, sí, siempre con el año 2019 bajo el método 1. En el método 2, pues con el promedio de enero y febrero del 2020. Y para el paro, habían unos periodos especiales, porque el paro sí fue contra marzo del 2021 y comparar mayo y junio del 2021 contra ese mes de marzo. Sí se había cumplido con la disminución del 20% más de los ingresos. ¿Qué pasó con las acciones persuasivas? Como le decía yo ahorita a Yuley, entonces, por ejemplo, que no se cargaron los balances con las cuentas desagregadas a 4 dígitos, es decir, a nivel de cuenta, y con el detalle de uno, que es la clase, un dígito, que es el que dice la clase, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. El 2, que es el que ya dice el grupo, entonces disponible, activos, bueno, cada uno de los grupos, y a 4 dígitos, que es la cuenta, ¿sí? Que aquí había que enviarlo, y ahorita vemos un ejemplo. Si no se envía así, sino que solamente se envía a 4 dígitos, es decir, a nivel de cuenta, pues eso es lo que genera uno de los errores cuando hicimos la presentación de la información. Por ejemplo, tú le puedes ver si de pronto fue eso, que vuelve uno, lo insiste, uno dice, no, pero sí cumplí. Pero mire, lo que pasa es que no envió la información como la tenía que enviar. De pronto no cargó los balances del mes solicitado, del mes con el que realizó la comparación de la disminución de los ingresos. Yo siempre aquí les he dicho, mire, anden el mes de la postulación, el mes del 2019 y enero y febrero del 2020. No sobra eso. Mande todos los balances que comparen por un lado, comparen por el otro. Si da, ¿cierto? En algunos casos no se cumplió con la depuración de los ingresos para demostrar la disminución del 20%. Había una cosa que había que hacer solo en la acción persuasiva y era restar el valor que se había recibido por el subsidio y mandar incluso el balance descuadrado, porque el balance iba descuadrado en ese valor específico de la disminución del 20%. Si no se hizo eso, pues ahí pudo haber sido un error. O efectivamente, pues que no cumplió con el requisito de la disminución del 20% más de la totalidad de los ingresos. ¿Cómo era que se tenía que enviar el balance? Entonces, más o menos era así. Por 2020, por julio, entonces a nivel 1, de 2 dígitos, a nivel de 4 dígitos. ¿Sí? Entonces, era como en lo que llamamos como esa escalera de todo el balance,
¿cierto? De todas las cuentas, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, todo. Y el balance, pues, demostrando pues todos los valores y las sumatorias y todo lo que debería hacer. Y eso era por el 2020 y por el 2019, ¿cierto? En un formato que estaba establecido, que era el que decía la UGP cómo tocaba enviar. Para el PAEF y el PAP, entonces, bueno, sí, esto era con el método 2, ¿sí? Entonces, pues mandar el de septiembre del 2020 y enero y febrero del 2020. Yo especialmente siempre recomendaba mandar todo, por eso les decía, septiembre del 2020, septiembre del 2019 y enero y febrero del 2020. Y de esa manera, pues, que comparen, ¿no? Y en los del paro, pues sí era el mes de marzo del 2021 con el mes de postulación, que en este caso era mayo del 2020. Eso es básicamente lo que se tenía que haber hecho. Esos son los errores que se cumplían, ¿cierto? Entonces, si tenía que hacer esa restitución voluntaria, que solo tengo que hacer la restitución voluntaria cuando efectivamente me dé cuenta de que no cumplo con los requisitos, de que no cumplí, de que no tenía que cumplir con esos requisitos. Entonces, pues efectivamente, eh, tenía que irme, bueno, aquí digamos que a la entidad financiera, pues básicamente a través de un botón PSE, que ya está en la página web de la UGPP. Allá ellos tienen un micrositio donde uno hace, me lo muestro aquí rápidamente, el micrositio para que ustedes puedan verlo. Aquí, la página de la UGPP, ¿cierto? Y entonces se tiene aquí este micrositio, que es el programa de apoyo al empleo formal. Entonces usted entra ahí y aquí usted hace la restitución de los recursos. Entonces, si era con una acción persuasiva, entonces usted estaba aquí, si era con un proceso de fiscalización acá, o si ya está con un proceso de cobro acá. ¿Sí? Entonces, y aquí hay una calculadora de los intereses para los intereses. Incluso, por ejemplo, yo por acá tengo algunos. Eh, usted acá digita, bueno, entonces yo aquí le doy que hacer todo esto, que no soy un robot, validar, y entonces no, no, no me deja, tengo que tener un NID de una empresa. Un NID oficial, un NID. Un NID de una empresa que se haya postulado. Entonces, pues básicamente en esa calculadora, pues, ¿qué es lo que nos va a permitir la calculadora? Pues hacer el análisis de si efectivamente yo tenía o no tenía la obligación de restituir, ¿cierto? Y pues basado en ello, pues lo que iba a hacer la calculadora, pues es básicamente eh, hacer el análisis de si correspondía o no. No sé, yo por aquí, Se le está, el sonido está como deficiente, parece que se va, vuelve. Sí, se me empezó a entrecortar, qué pena. Por los audífonos tal vez. Yo creo, pero ya reviso, ¿no? De pronto por lo que estaba entrando a la página Ya está mejor, sí, ya internet, está mejor, ya mejoró. de pronto por lo que estaba entrando a la página web, entonces ahí te manda recursos. Pero ya me escucha mejor, sí. Sí, perfecto. Ok. Voy a mostrarles un caso.
Queda ahí el casito porque no encontré un válido para usar. Pero bueno, pero digamos que la esencia es que efectivamente para mostrar. Pero en sí, esa es la idea, o sea, usted entra, valida y si tiene que hacer efectivamente la restitución, entonces llega aquí al micrositio. En la presentación que usted nos hace de sus memorias, como llamábamos, o diapositivas, sugerencias, no sé si de pronto en la última tenga todos sus datos para que nuestros colegas lo puedan consultar en caso que lo requieran, lo necesiten. Claro Y que sí, doctora Mariana, ahí les dejo. aprovechar el momento, doctora Acero, para que informe sobre la capacitación. Esa capacitación que va a tener en Medellín es presencial, ¿cierto? No es virtual. No, señora, sí, es Es presencial, o sea, es presencial, vamos. para que le informemos a los colegas presentes y nos quede la grabación para cuando lo enviemos puedan informarse de ello. Claro que sí, sí, es una sesión que me han invitado para que para que se realice todo el ejercicio de la nómina frente al cumplimiento digamos que entender todo el ciclo de nómina, cómo funciona, cómo deben aportar correctamente a seguridad social. Vamos a estar hablando de la reforma laboral. Es un temario bien interesante que vamos a abordar allí, en el que vamos a analizar en detalle, teóricamente y de forma práctica, las novedades, que es donde principalmente se cometen errores, hacer un análisis a profundidad del artículo 30 de la ley 1393 de 2010, de esta sentencia de unificación, cómo se liquidan los aportes a seguridad social, algunos tips donde podemos utilizar las mejores prácticas para reducir esos aportes, digamos que manejar de forma adecuada esos aportes a la seguridad social, y asimismo unas recomendaciones frente a los pagos que se realizan en exceso por los empleadores. Es un ejercicio que yo he venido realizando desde hace unos meses, un par de años, donde he identificado situaciones en las cuales los empleadores pagan más de lo que tendrían que efectivamente pagar a seguridad social. Eso es lo que yo le llamo las fugas en la seguridad social, las fugas de las empresas, que pues uno a veces piensa que no es significativo, pero sí termina siendo un valor bien importante, que, que sin duda termina generando un detrimento para la empresa. Entonces, vamos a estar hablando de esos temas. Y bueno, y pues la invitación es a que ustedes, si conocen personas que están en la región y que efectivamente pues estén interesadas en ir, pues tiene costo, pero pues la idea es entregar muy buenas herramientas para que hagan muy bien su trabajo. Es en Medellín, ¿no? Es en Medellín, va a ser en el Club de Ejecutivos del Country, es ahí por la Avenida Las Palmas. Entonces, bueno, todos cordialmente invitados el 10 de octubre,
el 10 de octubre, y el 11 de octubre la idea es que las personas que vayan el 10, si necesitan algún tema específico, vamos a abrir unos espacios para hacer asesorías personalizadas el día 11 de octubre. Entonces, digamos que tiene como ese bono extra, ahí está. Cualquier información adicional, aprovechen ahí al doctor Acero que les da, y no me llaman o me escriben, que con mucho gusto se les da la información. Sonia dice que si le regalamos por aquí por el chat el link, pero no sé a cuál de tantos links que vimos se refiere. ¿A cuál link, Sonia, más específica, por favor? Sonia. Bueno, sí. Dice que los links que presentó. Listo, claro que sí. Ya una pregunta, ¿la capacitación es sobre qué tema en Medellín? Vamos a hablar sobre los principales, el manejo práctico de las novedades, aportar correctamente en seguridad social, todo lo que tiene que ver con la liquidación de aportes, y vemos una parte de la liquidación de nómina, digamos que hacer ese enlace entre la nómina y los aportes a seguridad social, para que se liquide correctamente. Pues como les digo, ahí dando unas herramientas claves para poder hacer el ejercicio. Vamos a hablar de reforma laboral y unos mecanismos para recuperación empresarial, es decir, herramientas para hacer mejor los procesos al interior de las empresas. Vamos a estar un equipo con abogados, yo que soy contador y pues, experto en todo este tema de los aportes a seguridad social. ¿Qué costo tiene? Esto va a tener un costo de 320,000 pesos si se inscriben antes del 30 de septiembre, y dura 8 horas. La jornada va a ser de 8 horas. Como le digo, pues vamos a abrir un espacio para quienes lo requieran el día 11, tener como unas jornadas personalizadas de atención de 1 hora para escuchar casos específicos y ayudarles a resolver esos casos. ¿Será posible que nos puedan compartir por este medio el brochure? Luis Carlos, apúntate mi número de WhatsApp, yo te copio el brochure a tu WhatsApp y a los que estén interesados. 315-521-46. Yo lo tengo. Bueno, escríbeme. Yo te lo Listo, copio. perfecto. Listo. Te lo copio, Okay. que yo lo tengo acá porque lo estoy compartiendo por otros grupos y al interesado, ¿no? Pues, lógicamente. Listo, bueno, gracias. Gracias, doctor. Bueno. Dice Sonia que está esperando los links, no sé. Doctor, Entonces, bueno, el link donde podemos entrar, que es el link de la... recuerde que la presentación que está haciendo el doctor Acero, las memorias, van con el link del video a sus correos electrónicos cuando se registraron. Sí, así es. Y aquí, este es el link de donde se hacen listo, ahí ya están los dos links. Entonces aquí ya cuando por fin ya encontré un NIT, entonces le digité el NIT y me envía a esta página. Y aquí entonces yo le doy la fecha de desembolso. Pongamos que me desembolsaron los recursos el 14 de enero del 2021 y voy a restituir mañana. ¿Sí? Digamos que yo voy a restituir mañana, que es 21 de septiembre, y el valor son 20 millones de pesos. Acá me hace una pregunta, la UFP le ha enviado un pliego de cargos, una resolución de sanción, entonces pongamos que ya me envió, que no me ha enviado todavía un pliego de cargos ni resolución de sanción. Entonces aquí me va a liquidar, miren, los días de mora, o sea, me cuenta los días de mora desde la fecha del desembolso hasta cuando lo voy a devolver. Entonces van 980 días, y quiere decir que de los 20 millones de pesos tengo que restituir 21.506.000 pesos de intereses. Y esto, pues, más el 10% de la sanción de los 20 millones, o sea, más los 2 millones que sería la sanción porque no me han enviado pliego de cargos ni resolución. Entonces, el valor sería alrededor de 43.506.000 pesos, lo que tengo que restituir
por esos aportes. Entonces, veamos que es un valor, o sea, esto es supremamente oneroso y pues la idea es que efectivamente si no se cumplió con el requisito, pues se haga la restitución a la mayor brevedad y de esa forma pues se emitirá cualquier incremento de esa obligación de forma absurda que ya va a ser. Y aquí pues si yo lo voy a hacer de forma voluntaria, entonces pues yo ya lo que hago es entrar aquí y entro al botón de, sigo este instructivo y al botón de pagos en línea para hacer la resolución. Entonces, supongamos que esta empresa, yo por aquí el NID, entonces yo le voy a colocar aquí el NID de esa empresa y esa empresa pues fácilmente aquí me va a, perdón, ya está en fiscalización, entonces no puedo entrar aquí, sino que, ya recibió esta empresa, ya recibió la totalidad, ya restituyó. Si ya restituyó, pues no le va a aparecer aquí ningún valor, ¿sí? Si está ya por restituir, entonces pues aquí ya le aparecería los datos que haga la restitución de todos los aportes. Entonces, miren que pues están todos los mecanismos, pues la idea es que no nos dejemos llegar hasta ese punto, porque pues nos va a salir bastante oneroso. Doctora María, por ahí veo que preguntan qué charlas presenciales son en Medellín, no también en Cali. Toca organizarlas, doctora María. Bueno, para seguir aquí con la presentación y cerrando esta sesión, entonces, ¿qué más cosas tenemos que tener aquí claves presentes dentro de todo esto? Cuando me van a fiscalizar, recordemos que si me van a fiscalizar, me van a revisar básicamente tres cosas. La disminución de ingreso, que yo haya pagado los salarios y que haya pagado las planillas correctamente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta mucho cuidado con esto del pago del salario, porque el pago del salario puede que no sea igual al valor que yo pagué por el trabajador en la planilla de seguridad social. ¿Por qué puede ser eso? Porque recordemos que puede ser que yo haya acordado con el trabajador de que le pagaba su seguridad social por el salario mínimo, por ejemplo, pero yo solo necesitaba al trabajador medio tiempo. Entonces yo, durante esa emergencia sanitaria, en algunos casos se presentó esa situación, entonces yo solo le pagué pues, el equivalente a la mitad del salario, ¿cierto? Supongamos que el salario era de 1.000.000 de pesos y yo le pagué 500.000 pesos. Y efectivamente tendré que demostrar que eso haya sido así. Entonces tendré que demostrar que yo tenía un acuerdo con el trabajador de que efectivamente le había disminuido el salario y por otra parte tendría que tener también efectivamente previsto con el trabajador que tenía que tener previsto con el trabajador demostrar de que le pagué esos 500.000 pesos a través de un comprobante de pago. Entonces, esas son dos cosas claves que tenemos que tener aquí presentes porque eso es lo que nos van a revisar. Ya no solamente nos van a revisar el ingreso, que fue lo que nos revisaron en la acción persuasiva, por ejemplo, en el caso de Yurley, si la requieren, entonces ya no solamente te van a revisar el ingreso, sino que te van a revisar también el pago de los salarios. Entonces te van a pedir los soportes o los comprobantes con los que le giraste al trabajador, si hiciste por dispersión de pagos a través de cuentas bancarias, entonces que muestre esa dispersión de pagos, que muestre la contabilidad en la que efectivamente cómo salieron los recursos. Ya, digamos que se nos meten un poquito más al rancho, como dice el cuento, porque nos van a exigir mayor información para hacer esa validación. Entonces, ¿qué información me van a pedir? Me van a pedir información como la copia de los formularios de postulación radicados ante la entidad financiera, las certificaciones que acompañaron esa postulación. Entonces, ya toca ir pensando en recabar toda esta información.
nos van a pedir el soporte del desembolso de los recursos. Entonces, el extracto en la cuenta del banco, en el periodo, por eso es que les decía cómo uno más o menos va mirando cuándo fue que le hicieron el desembolso de los recursos, porque ese documento nos lo van a pedir el soporte de la entidad financiera que nos hizo el desembolso de los recursos. Y nos van a pedir soportes de restituciones que hayamos hecho si hicimos alguna restitución de forma voluntaria. ¿Qué información nos van a pedir? Si somos obligados a llevar contabilidad, nos van a pedir el balance de prueba, ¿cierto? Aquí ya es el balance completico, o sea, igual en la misma estructura, a 4 dígitos, pero nos van a pedir el balance detallado y allí ya no tendremos que hacer ninguna deducción de valores que nos hayan dado de recursos. O sea, recuerden que yo les decía que en la acción persuasiva tocaba restar el valor del subsidio. Como ya aquí me piden cuál es el valor del subsidio, del desembolso que recibí, entonces ya acá no me van a pedir que quite ese valor, sino me toca enviar balance completo con todos los valores. Y adicional, nos van a pedir los auxiliares de las cuentas de causación y pago de la nómina, ¿sí? Entonces, bajo una estructura definida, nos van a pedir esa información por tercero para entrar a validar si efectivamente hubo o no hubo pago de esos salarios. Por ahí hay una pregunta. Tenemos manito levantada de Grodelfi. ¿Puedes abrir micrófono, Grodelfi? Hola. Ya. Estoy en eso. Lo escuchamos. Me salí. Aquí lo estamos escuchando. Sí, aló. ¿Me sí, escucha? Lo estamos escuchando. Bueno, si yo pagué la nómina completa, sí disminuyeron los ingresos en los porcentajes exigidos, pero el aporte que dio el Estado lo contabilicé como otros ingresos, pero yo pagué la nómina completa. ¿Tengo también que restituir? No, si usted cumplió con los requisitos, no hay lugar a la restitución. Solo, única y exclusivamente cuando no haya cumplido los requisitos. Bueno, gracias. Lo que pasa es que, ¿qué nos va a pasar? Que sí nos van a exigir que les soportemos, por ejemplo, en este momento con la fiscalización, nos van a exigir, oiga, mándeme el balance de prueba, mándeme los auxiliares, mándeme el soporte del banco donde usted recibió la plata, mándeme los soportes de que usted le pagó la nómina a los trabajadores, mándenos toda esa información. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar a validar si efectivamente usted sí cumplió o no con ese requisito. Por eso es que era tan importante esa fase persuasiva y uno tratar de salirse en esa fase persuasiva de todo el proceso de fiscalización para no estar después en digamos que en esa situación completa. Señora Estudillo. Gracias. Bueno. A ver si les informamos que por ahora es en Medellín con la firma que el doctor Acero está en unión temporal con ellos, luego será en Cali, sí, podría ser, ahí hablamos internamente con el doctor Acero a ver qué podemos hacer en Cali presencial. Eso demanda una logística, demanda mucha cosa, pero bueno, ahí se hará el intento si se puede. ¿Quién más preguntita, mi doctor Acero? Ya... Bueno, ya vamos cerrando aquí, entonces, si no... Sí, entonces, si no hay preguntitas para que continuemos, dígame. Tiene problemas de sonido, Groel. Sigamos, doctor Acero, mientras que lo fijo. Bueno, entonces, cuando no se está obligado a llevar contabilidad, entonces, para los que están obligados a llevar contabilidad, balance de prueba, auxiliares de las cuentas, y los que no están obligados a llevar contabilidad, entonces tienen que crear un formato en Excel bajo una estructura que nos va a definir la UGPP, y ahí vamos a tocar relacionar todos los ingresos que haya recibido mes a mes, pues para poder soportar, incluso pues soportar los de los años anteriores.
Yo, digamos que esto es muy bueno, o sea, esto es una apertura muy buena que hace la UGPP en el sentido de decir, oiga, si usted no está obligado a llevar contabilidad, pues mande un reporte detallado de los ingresos, que va un poco incluso en contravía de lo que decía la norma, porque la norma le decía, postúlese, pero de acuerdo con los ingresos efectivamente registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables, es decir, que la norma infería que usted debía obtener contabilidad llevada en debida forma, pero pues como no fue éxito, entonces ante esa situación, pues se abre aquí la posibilidad para que si no lleva contabilidad, ¿por qué? Porque no está obligado a llevar contabilidad, que puede ser, por ejemplo, aquellos que son agricultores o transportadores, que muy seguramente pudieron haberse postulado al beneficio, pero no estaban obligados a llevar contabilidad, entonces en ese sentido, pues tendrán que hacer estos auxiliares, digamos, estas relaciones de los pagos que hayan hecho. Eso sí, demostrar que le pagaron los, los, los salarios a los trabajadores, ¿sí? Como se ve acá. Entonces, ¿cómo le pagó? Si le pagó en cheque, si le pagó en efectivo, si le pagó por transferencia, pues para que se pueda demostrar esa situación. Doctora Mariana, aquí yo había colocado el brochure, pues ahí Muy queda bien, muy la bien. presentación. A Luis Carlos ya le mandé el brochure ahí a su WhatsApp también. Claro que sí. Entonces, pues cordialmente invitados todos, pues para que inviten a sus conocidos en la ciudad de Medellín, la verdad va a estar muy bueno. Y bueno, pues la idea es que sea una jornada muy provechosa, pues sin duda, doctora María Janet, lo estaremos replicando también en la región, allá en Cali, con todos, que los quiero muchísimo. Claro que sí, usted sabe que esta es su casa, mi doctora Cero. Si no hay más preguntitas, alguien más que desee, Proelfi ya arregló el tema del sonido, que tenía por ahí otra pregunta, no sé. Si no hay más preguntas, pues siendo ya las 8:32 minutos de la noche, vamos cerrando este evento académico y agradecerles a todos los presentes, los que estuvieron y los que no estuvieron, que yo sé que después la van a ver en diferido. Desde aquí los saludamos y le damos la bienvenida. Mi doctora Cero, cierre usted pues su evento para el Medellín nuevamente. Bueno, no, doctora María Janet, pues muchas gracias de verdad por este espacio. Para mí ha sido un placer. Como les digo, los invitamos allá el 10 de octubre para que estén para que vayan a Medellín, pues las personas que están en Medellín, los que conozcan personas que están en Medellín, pues que efectivamente puedan ir. Esta es una firma de abogados con las que organizó este evento y me invitó, y pues digamos que también pues es una forma también de ayudar, pero pues sin duda alguna estoy abierto pues a las invitaciones, incluso, claro que sí lo organizaremos con la doctora María Janet, como ya lo dice, esto demanda una logística, pero nos pondremos la camiseta para hacerlo, doctora María Janet, sin duda alguna. Y pues acá están los datos, tema de todos los temas a profundidad. La verdad, la idea mía es poder hablar de esos temas que son tan sensibles a las empresas donde cometen esos errores, que son errores que al final del día nos requiere, por lo que nos requiere la UGPP muchas veces, por lo que envía acciones persuasivas. Entonces es asegurar todo ese proceso para que ustedes vean a sus empresas y, como les decía, pues incluso esa posibilidad de que si tienen un caso particular, puntual, lo podamos ver muy rápidamente el día 11. Digamos que eso será ya, ahí ese día les diremos dónde va a ser la logística para hacer ese agendamiento y pues esos espacios que vamos a abrir para que puedan efectivamente hacer parte de estos eventos, que pues sin duda pues es una oportunidad maravillosa de poderlos acompañar. Sin más. Así será. A ver por aquí me pregunta Bexi sobre la grabación. Yo le vuelvo y le reitero, tanto la grabación del video de esta capacitación más la presentación que el doctor Acero nos comparte, será enviada a los correos electrónicos del link donde se registraron. Allá les va a llegar. Con las buenas noches para todos y los agradecimientos por habernos acompañado hasta esta hora. Que tengan
un feliz noche y que descanse. Nos vemos en una próxima. Gracias.